siendo tan bendecidos como estamos siendo nosotros para preparar este estudio del que dijimos que iba a ser un mensaje expositivo, aunque como también apuntamos en las sesiones anteriores, no es un estudio definitivo. Cada vez que uno profundiza más en el estudio de esta carta, de esta epístola de Judas, puede extraer mucha más enseñanza y adquirir, ¿no?, toda esa bendición, toda esa enseñanza guardada, escondida, ¿no?, en cada palabra, en cada texto, en cada pasaje de esta carta de Judas. Cuando comenzamos este estudio, fijamos como 3 principios sobre los cuales íbamos a desarrollar todo el ejercicio de la enseñanza que podemos extraer de esta breve pero contundente carta, que son enteramente, hemos dicho, son enteramente aplicables para el tiempo actual. Dijimos que me hablaba y me habla de la importancia, de la responsabilidad que cada creyente o que se confiesa creyente de saber el tiempo en el que vivimos, el tiempo que se nos viene, en el que cada uno deberá rendir cuentas con el Creador. Entonces tenemos que formularnos unas preguntas, ¿no? ¿Cómo está nuestra fe? ¿Cuál es el cimiento, el fundamento de la enseñanza? ¿Dónde verdaderamente está reposando nuestra confianza? ¿Cuál es el fundamento de la doctrina donde reposa nuestra fe? ¿Cómo mi manera de vivir, cómo mi testimonio atestigua o desmiente lo que digo creer? Y este es un punto importante que encierra el trasfondo general de toda esta epístola, de toda esta carta. Es el corazón, la médula, de la enseñanza principal que Judas quiere enfatizar y destacar en su carta. En segundo lugar, dijimos que me habla sobre la importancia, sobre la necesidad de filtrar cada enseñanza cada mensaje que estamos recibiendo, cada palabra que estamos recibiendo de los que nos lideran, de los que nos comparten la palabra, de los que dicen, de los que decimos que enseñamos la verdad y damos testimonio bajo la autoridad, bajo la unción del nombre de Jesucristo, conforme a lo que entendemos como sana doctrina. Hay que filtrarlo a la luz de las Sagradas Escrituras desde un conocimiento legítimo y en comunión siempre en comunión con el Espíritu Santo. En tercer lugar, dijimos que no debemos dejarnos engañar por los sensuales, por los soñadores que no tienen al Espíritu de Dios, como Judas los califica en el versículo 19 de su carta, que es justo también antes de donde vamos a retomar el estudio en esta ya última sesión. Por eso era la angustiosa preocupación de Judas. De algún modo nos está instando, haciendo una advertencia, una exhortación a contender ardientemente por la fe. Nos exhorta a que tengamos cuidado con las enseñanzas que están alimentando nuestra fe. Nuestra razón de ser es Cristo. Nuestra aspiración es llegar a la fe de Él, es llegar a nuestra identidad como la de hijos o hijas santificados en Dios. Judas aquí en esta carta nos está continuamente advirtiéndonos de las terribles consecuencias si no prestamos atención a lo que hemos oído y a lo que la palabra de Dios nos enseña. Creo sinceramente, hermanos, que la elección de esta carta como primer tema de estudio a la propuesta del pastor de mi iglesia, de mi pastor, ha sido muy acertada, muy en consonancia con los tiempos actuales. Vivimos tiempos peligrosos, donde cada día se levantan más y más congregaciones, líderes, doctrinas y prácticas que bajo el nombre del Señor y supuestamente con una base bíblica, lo que están haciendo es introducir sutilmente enseñanzas heréticas, apóstatas que blasfeman el nombre del Señor, que blasfeman del Señor. Lo que están haciendo es levantarse personas que con su estilo de vida moralmente transigente están alejando al ser humano de Dios, confundiendo y atentando contra la sana doctrina y el modelo de vida que Dios busca y desea en sus hijos e hijas. Por otro lado, el mensaje urgente que Judas nos quiere transmitir es un llamado a luchar.
quiere recordarnos, reimplementar nuestra vocación guerrera al servicio de Dios. Es un llamado a filas, a línea de combate, y apela a un sentido profundo de responsabilidad por nuestra salvación y por la salvación de los que nos rodean, de las demás personas. Está advirtiendo, cuidado, no deben relajarse, no deben dormirse. El enemigo es fuerte y vamos a necesitar poner en manos de Dios y en acción todo nuestro esfuerzo para no sucumbir a tentación y engaño. En los días previos a preparar el guión de esta sesión, estaba leyendo, entre otros, el libro de Daniel. Y en los últimos capítulos, concretamente en el capítulo 11, está el texto que quiero comentar en esta sesión. Y en los últimos capítulos se nos describe la visión que Dios le da a Daniel sobre el tiempo del fin. Me gustaría enfatizar respecto de una actitud que se da en el pueblo de Dios, que tiene mucho que ver con el trasfondo y la enseñanza general que estamos haciendo sobre esta carta de Judas. Es solo una frase, pero con un peso considerable en el contexto del estudio que venimos ejercitando del libro de Judas. Y creo que debe tener un impacto, una influencia significativa en nuestra cosmovisión cristiana, en la profesión de nuestra fe, en ese defender, en ese pelear por los valores de nuestra vida en Cristo. Y como decía, en el capítulo 11, versículo 32 dice, esto es el libro de Daniel, capítulo 11, versículo 32 dice, con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. Pero escuchen bien, más el pueblo que conoce a su Dios, se esforzará y actuará. Repito, con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Gloria al Señor. Una de las artimañas más astutas del diablo es disfrazarse de ángel de luz, es engañar, confundir. Trata de seducir con halagos, intenta distraer, pero en medio de esa confusión que nos relata Daniel, en medio de esa confusión y engaño sutil que denuncia Judas, hay una vindicación, hay una advertencia, es una exhortación a no dejarnos engañar, a contender ardientemente por la fe, a conocer al Señor, a buscar su rostro, a doblar la guardia, a esforzarnos y a actuar. Necesitamos filtrar a la luz de la palabra de Dios cualquier mensaje y cualquier enseñanza. Esto requiere un esfuerzo constante. Esto demanda una disciplina, crear un hábito de lectura y estudio de la palabra, de la Biblia. Esto es a través de fomentar un hábito de oración, de comunicación, de relación íntima con el Señor, de adorar, de fortalecernos en su presencia. Hermanos, esto es una hora o nunca. Yo no sé cuál puede ser la denominación de las personas que nos siguen, que puedan llegar a ver este mensaje por las redes sociales. No sé cuál es la denominación que te identifica, no sé cuál es la denominación de tu iglesia. Puede ser que este tema del fin de los tiempos haya hecho algún tipo de separación doctrinal por su influencia, por la influencia teológica que tenemos, por la influencia teológica que tenemos de nuestros líderes, de nuestra congregación, de nuestra denominación, y que en ese sentido se haya creado una separación con hermanos de otra denominación. Por ejemplo, algunas denominaciones que se conoce como la doctrina del rapto pretribulacional. Dicen que el rapto de la iglesia y el establecimiento del reinado milenial son uno y un mismo acontecimiento. Otros afirman que que Jesús viene a por su iglesia, que es esta doctrina que mencionaba, la doctrina pretribulacional, que está muy extendida, y dicen que Jesús viene a por su iglesia, lo recoge y que luego viene a juzgar y a establecer su reinado justo con los escogidos. Hay quienes piensan que la iglesia no pasará por la gran tribulación. Otros afirman lo contrario, pero el punto de todo esto no es definir cómo será. Dios lo sabe. Jesús dijo que no nos compete a nosotros saber los tiempos y las sazones. No tenemos por qué estar buscando las razones o el tiempo en el que todos estos acontecimientos van a tener su entrada en la historia. Él conoce el tiempo, conoce
conoce las razones y, como os digo, da igual cuál sea nuestra denominación, da igual si somos bautistas, si somos adventistas, pentecostales, da igual si tenemos una inclinación más calvinista o luteranos o católicos, porque lo que está claro, lo que es verdad, es que a todos nos va a tomar por sorpresa. Y el punto de Judas es: defiende la fe de Cristo, impartida por su Espíritu en cada uno de nosotros. No es un tiempo, hermanos, de promocionar nuestra iglesia, es un tiempo de salvar almas y de dar gloria a Dios en ello. Es tiempo de resistir las acometidas del enemigo alineados en la voluntad de Dios Padre. Es tiempo de defender un modelo de vida conforme a la palabra de Dios, conforme a la Biblia. Y como alguna vez he compartido, para mí la única denominación que cabría hacer valer sería la de un cristiano bíblico. No es tiempo de hacer fieles para nuestra iglesia, es momento de ganar almas para Cristo. Dios nos llamó a unidad. Debemos profundizar en la gran verdad que nos une y presentar, resaltar, exaltar a Cristo como único Señor, como único mediador. Tenemos que ensalzar a Jesús como el camino, la verdad y la vida, el único que puede restablecer y reconectarnos con Dios. En ningún otro hay salvación, dice la Biblia en Hechos 4:12, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amados y amadas, la gracia de Dios requiere una respuesta de obediencia perpetua, un compromiso hasta el final, no con el fin de ganarnos el favor de Dios, no para alcanzar ningún tipo de mérito, no es algo que por hacer nos haga más merecedores de todo lo que Dios nos da en Cristo, sino como una respuesta de gratitud y de adoración, sino como una muestra de devoción y consagración a nuestro Dios y Señor. Como podemos leer en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 19, no es que nosotros le amamos a Él, sino que Él nos ha amado primero. Él nos amó primero. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. En los evangelios encontramos citas que conectan una expresión sincera de amor a Dios con el guardar, con el obedecer su palabra. Esa es la expresión con lo que podemos relacionar el amor a Dios, está en el observar, en el guardar, en el obedecer su palabra, sus mandamientos. En Juan 14:15 podemos ver a Jesús declarando: si me amáis, guardad mis mandamientos. El apóstol Juan, en su primera carta, menciona esta regla varias veces. Dice que guardar, es decir, obedecer, la palabra de Dios evidencia que le conocemos y evidencia que le amamos. Esto se justapone con la posición de los líderes corruptos que Judas está denunciando en su carta. Eran desobedientes, desleales, blasfemos, habían cambiado la libertad que tenemos en el Señor por un sentido de libertinaje que desmonta los principios y la enseñanza de Jesús y después de los apóstoles. No podemos engañarnos. Lo que decimos que creemos, si no guarda relación con la manera en la que vivimos, entonces no es lo que creemos. La manera en la que vivimos evidencia lo que realmente creemos. En Mateo 7 hay un texto que leímos en la, creo, primera o segunda sesión, Mateo 7, versículos del 15 en adelante, pero hoy quiero recordarlo en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: esto es el Señor hablando a sus discípulos. Dice, versículo 15, capítulo 7 del Evangelio de Mateo, dice: ten cuidado de los falsos profetas, que vienen disfrazados de ovejas inofensivas, pero en realidad son lobos feroces. Puedes identificarlos por su fruto, es decir, por la manera en que se comportan. ¿Acaso puedes recoger uvas de los espinos o higos de los cardos? Un buen árbol produce frutos buenos y un mal árbol, por ende, produce frutos malos. Un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Por lo tanto, entonces el versículo 19, todo árbol
que no produce frutos buenos se corta y se arroja al fuego. El versículo 4 de la carta de Judas, recordamos, dice que estas personas que se empeñan en tergiversar, que distorsionan el mensaje del Evangelio de Jesucristo, ya desde antes han sido destinados para una condenación, por confundir la gracia de Dios en libertinaje, por negar la soberanía del único Dios y por negar el señorío de Cristo. Y a lo mejor no lo hacían en su mensaje, pero lo hacían con su vida. Y es lo que estamos enfatizando, es en lo que estamos incidiendo, insistiendo en el estudio de esta carta de Judas. El versículo 20 de Mateo 7 dice: así es, de la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto, puedes identificar a las personas por sus acciones, por cómo se comportan, por cómo viven. La manera en la que Judas nos anima e invita a contender por la fe es esta, en versículos 20 y 21. Esta es una parte de la carta impresionante. Judas aquí lanza una serie de metáforas para proyectar en la mente de los lectores, en la imaginación de los receptores, la figura de un templo. Dice versículos 20 y 21 de la carta de Judas: pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Habla de un fundamento. Se pueden identificar también como dos columnas que sostienen, dos columnas donde descansa el techo, es decir, la esperanza de nuestro futuro glorioso con el Señor, es decir, la vida eterna. Aquí, en este texto, en esta porción, vamos a hacer un detente para examinar qué y hacia quién apunta este profundo texto. En primer lugar, el hermano de Jesús, Judas, nos está diciendo: edificaos sobre vuestra santísima fe. Y esto es vital. Y fijémonos cómo enfatiza otorgando el superlativo de santa a nuestra fe. Él dice santísima, santísima fe. Ahora, ¿qué quiere decir? Creo que es muy obvio que señala a la fe de Dios, no a la fe en Dios, sino a la fe de Dios, a la fe de Cristo. La fe que por la acción del Espíritu Santo opera en nosotros. Es la fe de Él en nosotros. Esto es importante porque esta fe nos impulsa a crecer, a madurar, nos impulsa a ser afirmados, ejercitados en este don sobrenatural. La fe humana, nuestra fe, la fe humana, limita, condiciona nuestra relación con Dios a nuestras posibilidades, condiciona nuestra relación con Dios a nuestros recursos naturales, a lo que nosotros manejamos, a lo que nosotros controlamos. En cambio, la fe de Dios no. La fe de Dios lo que hace es que descansa en Él, se apoya en el fundamento eterno, trasciende nuestra humanidad y es por el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que nos da? ¿Qué es lo que nos otorga esta fe, este tipo de fe? Bueno, la Biblia dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es por leer, por escuchar, por leer, por estudiar la Biblia, por meditar en ella. ¿Dónde nos lleva esto? A una intimidad con Dios. La fuente de nuestro crecimiento espiritual es una conexión íntima, es un apego con el Señor. Se traduce en construir una relación sólida con Él, es decir, un fundamento. ¿Y qué entendemos aquí? ¿Qué podríamos entender aquí? A mí, claramente, un principio que podríamos destacar de esto que estamos desarrollando sería la obediencia a la palabra, la dependencia, la sujeción, el obedecer. Me recuerda mucho a la Shema, Deuteronomio 6, cuando Moisés hablaba al pueblo de Israel y le decía: el Señor uno es. Pero esta Shema no es un solo oír, no es un mero escuchar, es un escucha y es un oye y obedece. Un poco desarrollar bien este concepto, este principio, quería leer un texto que está en Mateo 7, del 24 al 27. Habla de los dos cimientos. Y dice el versículo 24: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, es decir, cualquiera que me oye y obedece, le compararé a un hombre prudente
que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Dice, versículo 26, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. Cualquiera que me oye estas palabras y no obedece, le compararé con un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y fijaos cómo conecta este texto lo que decía, ¿no? La fe con la obediencia, con esa intimidad, con esa sujeción, con esa dependencia a lo que Dios dice, con ese estudio, con esa meditación de la palabra de Dios. Y también dice el segundo punto que podemos destacar aquí en este texto que hemos leído en los versículos 20 y 21 de Judas es, dice, orando en el Espíritu Santo. ¿Y esto a dónde indica? ¿Hacia dónde indica? Pues también, evidentemente, a una intimidad con Dios, a buscar ser fortalecidos en su presencia, a entender cuál es su voluntad. Y de igual manera, este es un texto que está en Romanos 8, 26, 27, dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces aquí podríamos cuestionarnos algo, podríamos formularnos una pregunta. ¿Cuántas veces buscamos dirección del Espíritu Santo en nuestras oraciones? ¿Cuántas veces buscamos dirección del Espíritu Santo para orar, para comunicarnos con Dios? Nuestro desarrollo espiritual, hermanos, nuestra madurez están íntimamente ligados a ser intencionales en nuestro apego, en nuestra intimidad, en relacionarnos más, en depender más del Señor. Él quiere y merece todo de nosotros. Amar a Dios de todo nuestro corazón, de toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Esto es pertenecerle completamente, sin reservas, es decir, en todo momento, en todo lugar y en cualquier circunstancia. Luego también hemos leído, el tercer punto que podríamos realzar de este texto es conservaos en el amor de Dios. Esto tiene como dos vertientes. Una es ancla tu vida. Ancla tu vida con plena confianza en su amor, en su provisión, en su providencia, en su fidelidad. Como dice el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 1, dice que Dios nos ama hasta el fin. Es un texto que hablaba del amor de Jesús por nosotros. Esto significa que nos ama completa y legítimamente. Su amor cubre todas nuestras necesidades y expectativas de ser amados de una forma abrumadora. Nos envuelve con pasión y con ternura. Es un abrazo, como una caricia del que no vamos a querer salir. No vamos a querer que se acabe nunca. ¿Y sabes qué? Lo más hermoso, lo más poderoso de esto es que nunca se va a acabar. Nunca se va a acabar el amor de Dios. Los atributos de Dios rigen los principios de eternidad. Son para siempre. Yo, sinceramente, no conozco palabras, no tengo sabiduría para poder definir con exactitud lo que es el amor de Dios. No sé palabras que puedan describir ni siquiera acercarse al significado del amor de Dios, pero te recomendaría, por ejemplo, leer Primera de Juan, te recomendaría leer Primera de Corintios 13, te recomendaría leer y casi aprenderte de memoria, si no lo sabes ya, el versículo de Juan 3:16, la segunda parte, la segunda mitad del capítulo 8 del libro de Romanos, para poder vislumbrar un destello, para ver un reflejo de ese amor puro, desinteresado e incondicional de Dios. Yo sé que lo tengo, cada uno sabe que tiene ese amor. Uno debe saber que lo tiene y el anhelo del corazón es permanecer siempre en ese amor.
también es un amor generoso, que es la segunda vertiente. Es un amor generoso, es un amor que hay que compartir. Debe ser extendido, debe alcanzar la vida de otras personas. Dios ama a las personas y nosotros debemos amar a quienes Dios ama. Es una decisión. No tiene nada que ver con emociones ni sentimientos. Tal vez nuestro amor sentimental, interesado y a veces egoísta, le cuesta recibir esta forma profunda y sincera a personas con diferentes ideales, con diferentes credos, pero nosotros debemos dejar fluir ese amor por el Espíritu Santo, ese amor de Dios derramado en nuestros corazones, como dice en Romanos 5, a otras personas. Debemos dejar fluir ese amor que llega por el Espíritu a nuestra vida para que alcance, para que se extienda hacia otras personas. Aunque no sean de nuestro entorno selectivo, aunque no pertenezcan a nuestro círculo ideal. Dios no es así. Dios no es un Dios exclusivo. No es un Dios que separa, que discrimina, no. Es un Dios inclusivo, es un Dios de amor, de cercano. Es un Dios vivo, es íntimo. Por último, la cuarta parte que podríamos resaltar de esta lectura que hemos hecho de los versículos 20 y 21 sería esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. En nada, hermanos, y escúchenme bien, por favor, en nada podremos ganar por méritos propios el favor de Dios. Si en algún momento de nuestra carrera, si en algún momento de nuestra vida en el Señor sentimos que ya hemos hecho algo tan bueno, tan excelente, tan sublime, que pudiera un poco motivar la inclinación de Dios a favorecernos en algo, aún no hemos entendido nada. No se trata de ti ni se trata de mí, se trata de Él, se trata de Jesús y es por la cruz. El Señor vivió la vida perfecta que tú y yo no podíamos y sufrió la muerte que tú y yo merecíamos. Y este es un punto a tener muy en cuenta. También se podría traducir como esperando en la gracia, en el favor inmerecido. Me lleva al texto que encontramos en Lucas 21:36 que dice: verad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Me lleva a pensar en una actitud de perseverancia, a mantenernos en la esperanza de aquel día donde vamos a ser recibidos en gloria, aleluya, por el Señor Jesús. Es un llamado a la constancia, a permanecer amparados a la gracia, a permanecer atados, agarrados a la misericordia de Dios para vida eterna. Está diciendo, hermanos, ese día viene, de hecho es inminente. Permanecer asidos en la esperanza del cumplimiento de las promesas de nuestro fiel Dios. Judas está hablando de mantenernos dentro de la cobertura de Dios. ¿Dónde está nuestra seguridad como creyentes, como hijos e hijas de Dios? Habitando al abrigo del Altísimo, dice el Salmo 91, morando bajo la sombra del Omnipotente. Ahí es donde esperamos y es ese nuestro lugar seguro, es a los pies de Jesús. Y si tal vez aún no puedes ver la figura de este templo del que te comentaba al principio, déjame leer un texto que está en Efesios capítulo 2, versículos del 17 al 21. Y dice así: y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Dice el versículo 20, que es el que conecta con el texto de Judas que quería relacionar esta tarde, es edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Y todo esto que estamos hablando, todos estos principios divinos nos van a proteger, de alguna forma, nos van a proteger, nos van a cuidar de la influencia de la corrupción del mundo, nos van a preservar de la influencia de los falsos maestros, de las falsas enseñanzas, de las falsas doctrinas,
¿Por qué? Porque nos van a afirmar, porque nos van a fortalecer, porque nos van a perfeccionar. Nos hacen cabales y maduros en el conocimiento y en el Espíritu Santo. ¿Y para qué más? Pues también nos ayudarán a identificar a estas personas y las falsas enseñanzas, las enseñanzas erradas. Es por el Espíritu Santo, hermanos. Es su presencia en nosotros quien nos capacita, nos instruye, nos da las herramientas y las facultades para contender con fervor por la fe, para defender los valores, para defender el modelo de vida en Cristo, para seguir y obedecer su palabra, para predicar el Evangelio, para vencer el pecado. Es la vida de Cristo fluyendo en nosotros y a través de nosotros. Y esto nos lleva al siguiente texto, a la siguiente porción de la carta, los versículos 22 y 23 de la carta de Judas. A algunos que dudan, convencerlos. A otros, salvad arrebatándolos del fuego. Y de otros, tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Es decir, para convencer a los inmersos en esas doctrinas, en esas interpretaciones que están con dudas, para salvar a los que viven bajo la influencia de esos líderes corruptos y arrebatarlos del fuego, y también para hacer misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por la carne de ellos, está diciendo, miren, las almas de quienes han sido engañados siguen teniendo valor para Dios, siguen teniendo valor para el Señor, son de gran estima para Él. Ustedes, es decir, nosotros, tenemos una responsabilidad para con la vida de esas personas. No los desechemos, no dejemos que se pierdan. Al menos no lo hagamos sin tratar de anunciarles las buenas nuevas de salvación. Tenemos que insistir, tenemos que velar por sus almas. Tenemos que anunciar el Evangelio cual Jesús y los apóstoles lo hicieron. Tenemos que intentar hacerles salir de su error. A los que dudan, a los que intuyen que hay algo borroso, que hay algo oscuro en el mensaje que han recibido, que están recibiendo, a los que están ahí pero no son maduros, saben que hay algo que está mal, pero no tienen discernimiento, el Espíritu los está tal vez redarguyendo, pero no acaban de entender. Judas dice a esos convencer. Luego hay un segundo grupo que dice que estos ya están prestos a imitar la forma de vida, a repetir el mensaje erróneo que han recibido y de algún modo han sido convencidos, están en peligro de perdición. El Espíritu les habla, pero se hicieron tardos para oír. En su error les está gustando ese mensaje, les ha gustado ese mensaje y han decidido seguirlo. Dice, como que se plantean, bueno, pues como Jesús ya pagó el precio de mi pecado, yo ya puedo vivir como sea. Tienen comezón de oír y se están alejando de la verdad. A eso dice Judas, salvad, queda poco tiempo, están en peligro inminente, sacarlos del fuego. Luego está el tercer grupo. Con eso dice, tenemos que extremar precauciones, tenemos que ser sabios. ¿Por qué? Porque entrañan peligro incluso para quienes con buen corazón intentemos ayudarles a entender la verdad. Porque tratarán de llevarte ellos a su error, en vez de venir ellos a ti. Judas dice, de estos tengan cuidado. No rompan sus vínculos si los hay. Tal vez son familia, tal vez son amigos cercanos, tal vez son compañeros en el trabajo o hermanos que hemos conocido por un tiempo y que ahora están en otros lugares, en otras iglesias, tal vez escuchando o siendo influenciados por esa vida transigente, moralmente transigente, perversa, impía. Dice que tenemos que ser prudentes. Tenemos que mantener una distancia y tener misericordia con temor, aborrecer incluso la ropa que está contaminada con su carne. Dice, como decía Jeremías, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas, a ellos. Entonces, toda la preparación que hemos visto antes, todo ese profundizar en nuestra relación con Dios, tiene como fin afirmar
nuestras convicciones. Apuntará la estructura de nuestra comunión con Dios. Hacerlo desde el cimiento del testimonio de Jesús, de Jesucristo, de la fe de Él. Hacerlo desde la enseñanza de los apóstoles, orando en el Espíritu, decidiendo amar y manteniéndonos en la esperanza, en la misericordia, para que no nos deslicemos nosotros, para ayudar a crecer a otros y para salvar a cuantos podamos, para honra y gloria de nuestro Dios creador. Hermanos, si no nos afirmamos en la fe, si no construimos en nuestra relación con el Señor, si no buscamos capacitación para ejercer nuestra vocación como hijos del reino celestial, será muy fácil para el enemigo sacudirnos, desbancarnos, desviarnos y apartarnos de nuestro propósito en el Señor. Si no nos esforzamos, escuchen bien, si no nos esforzamos por mantenernos en el calor de la presencia de Dios, seremos movidos por cualquier viento de doctrina falsa, de doctrina errada. No debemos ser fluctuantes para no ser arrastrados por ninguna influencia externa, ni por nuestra tendencia pecaminosa. Pablo dice que hay una ley, en Romanos 7, que hay una ley en nuestros miembros, que hay una ley que aboga a no escuchar, que aboga a no obedecer, a no buscar a Dios. Puede que pensemos que todos los días uno no está igual. A veces no hay vigor, a veces no hay ánimo. No tenemos que hacerlo en nuestra fuerza. Como dice la palabra de Dios en el libro de Zacarías, no es con ejército ni con espada, no es en tu voluntad, no es en tu habilidad, ni en tu inteligencia, ni en mi inteligencia, ni en tu fuerza, ni en mi fuerza, sino que es con el Espíritu Santo. Cuando creemos que no podemos, cuando creemos desfallecer, seamos más apasionados, más intencionales, seamos más intensos en nuestra búsqueda y en nuestro deseo de buscar a Dios. Acordémonos de Jesús en el huerto de Getsemaní, la noche en que iba a ser arrestado. Dice la palabra que él se sentía desfallecer, él se sentía que no podía, pero clamaba más intensamente. El balance de nuestra vida, hermanos, tiene que ser Cristo arriba y nosotros abajo. El balance de nuestra vida tiene que ser el Espíritu Santo a tope y nosotros a cero. Que Dios crezca y nosotros menguemos, decía Juan el Bautista. El Señor es bueno, definitivamente es un Dios de amor y paz. Su justicia obra en su amor y bondad. No sería justo, hermano, no sería justo que aceptase en su reino a quienes hacen mal. Y aunque es verdad que nadie merece ser salvo, porque todos hemos pecado y pecamos, la buena noticia es que Jesús vino al mundo para salvar al pecador, al injusto y al impío. Entregó su vida y derramó su sangre para quienes vamos a Él en humildad y en sincero arrepentimiento, hallemos un futuro de gloria y esperanza recibiendo perdón y su Espíritu Santo en nosotros, para poder enfrentar y vencer nuestra naturaleza pecaminosa intrínseca, para poder contender por la fe, para que podamos ayudar a otros y agradar a Dios. La manera en que vivimos, hermanos, es la evidencia de lo que creemos verdaderamente. Lo que realmente creemos se manifiesta en cómo vivimos. La manera en la que nosotros defendemos el mensaje, los valores cristianos, es viviendo el mensaje de Cristo, haciendo nuestra la vida de Cristo. Para concluir, qué mejor forma de hacerlo que exaltando a Dios, magnificar su nombre y darle gloria, cerrando esta serie leyendo los versos finales de esta apasionante carta, que dice así, versículos 24 y 25, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria, con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Amén. Y ese es nuestro deseo, desde nuestra congregación y mi deseo, y con ese anhelo en mi corazón, nos despedimos por ahora, dando honor y loor a nuestro Dios, esperando que sea de gran bendición y edificación para ustedes y para nosotros. Que el Señor les bendiga.